Porque esta mañana estuve cortando clavos porque a las 9:30 no había internet acá en mi pueblo. No sé. Va, en mi pueblo, en mi computadora, no sé, en mi pueblo. Y pero estuve tocando todos los cables, se ve que era alguna pavada de la compu. Bien. ¿Qué fue lo que nosotros estudiamos hasta ahora? Básicamente, si nos referimos a las magnitudes físicas que hemos aprendido, primero estuvimos interactuando con las magnitudes cinemáticas. Velocidad, desplazamiento, aceleración y tiempo. ¿Sí? Y ahí estudiamos el movimiento en una y dos direcciones, vinculando estas cuatro variables. Después empezamos con la ley de Newton, donde le agregamos la masa del cuerpo y la fuerza. ¿Sí? Bien. Bien, ahí está Rocío Gutiérrez. Muy bien. Entonces estuvimos trabajando en los últimos 3 capítulos vinculando las magnitudes cinemáticas con las masas y la fuerza que interactuaban con el cuerpo. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora en este capítulo 8? No vamos a aprender ninguna magnitud nueva. Vamos a seguir interactuando entre las fuerzas y el movimiento. ¿Sí? Pero lo vamos a tomar desde otro lugar. ¿Sí? Lo vamos a ver desde el principio de movimiento, de cantidad de movimiento e impulso. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque hay problemas que no se abordan desde los lugares que vimos anteriormente, de los temas que vimos anteriormente, sino que son mucho más, o se abordan de una manera muy compleja, ¿sí? Con una matemática más compleja. Entonces, lo que vamos a hacer es introducir estos conceptos nuevos sobre la que hemos trabajado para resolver problemas, por ejemplo, de choque. ¿Sí? Bien. Eso es el objetivo de este capítulo. No vamos a aprender nuevas magnitudes, pero sí vamos a tener otra visión. Y vamos a ver otro principio de conservación, que es la conservación de la cantidad de movimiento. ¿Sí? Nosotros hablamos de la conservación de la energía. Bueno, ahora vamos a hablar de la conservación del movimiento. Bien, vamos a ver primero y vamos a definir dos cosas. Primero, ¿qué es la cantidad de movimiento? Segundo, ¿cómo fue Newton en realidad que planteó su segunda ley? ¿Sí? Bien. O sea que vamos a ver la segunda ley de Newton no en términos de la aceleración, ¿sí? Sino en términos de la cantidad de movimiento. ¿Pero qué es la cantidad de movimiento? Bien. En el libro, ustedes van a ver que no dice cantidad de movimiento, sino dice momento lineal. Por lo tanto, tengan en cuenta que cantidad de movimiento y momento lineal es lo mismo. Hablar de cantidad de movimiento y hablar de momento lineal es exactamente lo mismo. A mí me gusta más el viejo nombre, que es cantidad de movimiento, porque justamente me indica más de lo que estoy hablando. Es qué cantidad de movimiento, cuánto movimiento tiene un cuerpo. ¿Sí? El momento lineal, y no sé, el momento, no sé si parece algo instantáneo. Aparte, el momento yo lo uso en momento de inercia, momento de una fuerza, lo uso un montón de cosas el momento. Entonces, a mí prefiero cantidad de movimiento. Bien, sabemos que la aceleración respecto del tiempo, ¿sí? Y sabemos que la segunda ley de Newton es suma de la fuerza igual a masa por aceleración. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a reemplazar en la segunda ley de Newton, voy a reemplazar la derivada de b con respecto de t en lugar de la aceleración. Y la segunda ley de Newton me va a quedar expresada de esta manera, ¿sí? Con la fórmula asterisco. Y lo que voy a decir, y acá me queda un m por derivada de b. Lo que voy a hacer es definir qué es cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento de una partícula primero se define con P. P, cantidad de movimiento de la partícula. Y fíjense que ¿qué tiene P? Flechita, o sea que ¿qué es? Una magnitud vectorial.
Se describe con un vector la cantidad de movimiento. ¿Y a qué es igual? A la masa por la velocidad, no la rapidez. La velocidad, porque tiene la flecha de velocidad, de magnitud vectorial. La cantidad de movimiento de una partícula es un vector que tiene la misma dirección y sentido que la velocidad. Y la cantidad de movimiento que tiene una partícula es directamente proporcional a la masa del cuerpo y directamente proporcional a la velocidad del cuerpo. ¿Sí? O sea que un cuerpo que tiene mucha velocidad es un cuerpo que tiene mucha cantidad de movimiento. Dos cuerpos que tienen la misma velocidad, el que tenga más masa va a tener más cantidad de movimiento. Bien, la cantidad de movimiento de un auto que va a un mismo auto que va hacia el norte y que va hacia el sur a 30 kilómetros por hora no es la misma cantidad de movimiento de ese vehículo. ¿Por qué? Porque tiene la misma magnitud de cantidad de movimiento. La masa del vehículo por los 30 kilómetros sobre hora. Pero uno va hacia el norte y otro va hacia el sur. Por lo tanto, son vectores distintos, son vectores en este caso opuestos. Dos partículas tienen la misma cantidad de movimiento cuando tienen la misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido. ¿Por qué? Porque la cantidad de movimiento de una partícula o momento lineal, cantidad de movimiento o momento lineal es el producto de la masa por la velocidad de la partícula. Esto no es un producto escalar. ¿Por qué? Porque m no es un vector. Esto es un producto de un escalar por un vector. ¿Sí? Por lo tanto, me da un vector que tiene la misma dirección y sentido que p. Bien. Entonces, ya sabemos con la ecuación, después voy a hacer, al final de la clase voy a hacer un resumen de las ecuaciones. Entonces ya tenemos la ecuación número 1, que es la definición de cantidad de movimiento. Muy bien. ¿Qué decimos ahora? ¿Qué dice la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton, tal cual como nosotros la aprendimos, dice que si la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es distinta de cero, el cuerpo va a sufrir una aceleración. Esa aceleración es directamente proporcional a la fuerza neta e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. ¿Sí? ¿Qué significaba? Que si había actuando sobre el cuerpo una fuerza neta distinta de cero, el cuerpo sufría una aceleración. ¿Sí? Veamos ahora qué pasa cuando tenemos una fuerza neta con respecto no a la aceleración, sino a la cantidad de movimiento. ¿Sí? ¿Qué le pasa a la velocidad? Si hay aceleración, ¿qué significa? Que hay variación de velocidad. ¿Sí? Yo tengo un cuerpo en reposo, le aplico una fuerza, deja de estar en reposo y adquiere una velocidad. ¿Sí? Por lo tanto, se aceleró el cuerpo. Eso lo aprendimos en la segunda ley de Newton. Pero como consecuencia de esa aceleración, el cuerpo adquiere una velocidad 2 distinta que la velocidad 1. O sea que esa fuerza no solamente le provoca al cuerpo una aceleración, sino que también le provoca un cambio de la velocidad al cuerpo. Obviamente, ¿por qué? Porque hay una fuerza neta que genera una aceleración. Si el cuerpo tiene aceleración distinta de cero, la velocidad no es más constante. Si la velocidad no es constante, quiere decir que la cantidad de movimiento tampoco es constante, porque para el cuerpo de masa invariable, al cambiar v, cambia la cantidad de movimiento. Entonces nosotros, cada vez que tengamos que resolver problemas, que involucren la cantidad de movimiento que sabemos que es una magnitud que se describe con un vector, en la resolución de problemas no voy a trabajar vectorialmente, sino que lo voy a hacer con las componentes de la cantidad de movimiento. Igual que, por ejemplo, con la componente de la velocidad o de la aceleración o de la fuerza, como hemos trabajado antes. Ahora voy a trabajar con Px, Pi y Pz. En realidad, voy a trabajar con Px y Pi porque nosotros nos vamos a limitar
al plano y no al espacio. Entonces nosotros, cada vez que tengamos que determinar una cantidad de movimiento, sabemos que es un vector, pero lo trabajamos por componentes. Y si me piden el vector, tendré que expresarlo vectorialmente. ¿Sí? Si me pide la magnitud de la cantidad de movimiento, directamente el módulo de la cantidad de movimiento. Bien. ¿Qué unidad tendrá la cantidad de movimiento? La masa se mide en kilos. La velocidad se mide en metros sobre segundos. Por lo tanto, la unidad de la cantidad de movimiento es kilo por metro sobre segundos. Y no tiene ningún nombre. Todavía no tiene ningún nombre esa magnitud. Fíjese que no es Newton porque le falta un segundo cuadrado, sería Newton. Por lo tanto, esta unidad no tiene nombres y es la unidad en el sistema internacional de la cantidad de movimiento o momento lineal. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Bueno, sigamos. Nosotros tenemos la ecuación número 1, que es la definición de cantidad de movimiento, y habíamos visto que teníamos la segunda ley de Newton escrita en función de reemplazar la aceleración por la derivada de v con respecto de t. Entonces, si yo me fijo en esta ecuación, acá tengo m por la derivada de v. Por lo tanto, eso es la derivada de la cantidad de movimiento, m por v. Por lo tanto, esa ecuación, esta ecuación 1, va a quedar expresada de esta manera. La suma de las fuerzas externas, o sea, la fuerza neta, es igual a la variación de la derivada de la cantidad de movimiento respecto del tiempo. Y dice que la fuerza neta que actúa sobre una partícula, ¿sí? La fuerza resultante o neta, que es la suma de todas las fuerzas exteriores, que actúa sobre una partícula, es igual a la rapidez de cambio de la cantidad de movimiento de la partícula. La rapidez surge porque es respecto del tiempo. Entonces, la rapidez de cambio de la cantidad de movimiento que tiene esa partícula. ¿Sí? Y esta ecuación 2, fíjense que dice acá, segunda ley de Newton, en términos de cantidad de movimiento. Esa es la verdadera segunda ley de Newton. Newton en realidad no expresó la segunda ley de Newton como nosotros la estudiamos en el capítulo 4, sino que Newton la expresó de esta manera. ¿Por qué hizo eso Newton? Porque Newton no midió aceleraciones. Newton midió velocidades para hacer sus experiencias de laboratorio. Entonces él medía velocidades y no aceleraciones. Por lo tanto, esta es la verdadera segunda ley de Newton. Es la verdadera segunda ley de Newton. La fuerza neta, la suma vectorial de todas las fuerzas que actúa sobre una partícula, es igual a la rapidez de cambio de la cantidad de movimiento de la partícula. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la llamo esta? Segunda ley de Newton. Pero ¿cómo la diferencio? En términos de la cantidad de movimiento. Entonces yo tengo dos segundas leyes de Newton. La que vimos, que es la segunda ley de Newton en términos de la aceleración, que no lo habíamos dicho nunca de esa manera, ahora sí lo hacemos para diferenciarla. Sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración, es la segunda ley de Newton en términos de la aceleración del cuerpo. Y la segunda ley de Newton en términos de la cantidad de movimiento. ¿Sí? Muchas veces me pasa que con los chicos de la escuela secundaria les digo que me traigan las tres leyes de Newton, que busquen las tres leyes de Newton y me las traigan escritas para que las analicemos en el aula, para no perder mucho tiempo, y me la traen, en lugar de traerme la función de la aceleración, cuando lo buscan en internet, les sale en términos de la cantidad de movimiento, ¿sí? Me la traen en términos de la cantidad de movimiento y ellos no saben lo que es la cantidad de movimiento, ¿sí? Y nos dicen, la expresan de esta manera, sin saber lo que dicen, ¿sí? Bueno, tengamos cuidado entonces qué es lo que está generando. ¿Qué dice esta ecuación? Que si sobre el cuerpo hay una fuerza neta distinta de cero, ¿qué le pasa al cuerpo? La cantidad de movimiento, la masa por su velocidad,
no se mantienen constantes, varían a lo largo del tiempo. Al contrario, si la fuerza neta es nula, en la ecuación 2, la fuerza es neta es Newton, cualquier cosa. La fuerza neta es nula, si la fuerza neta es nula, ¿qué pasa? No hay variación de cantidad de movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad de movimiento se mantiene constante. O sea, que m por b siempre es constante. Quiere decir o que la velocidad es constante o que la velocidad es nula. Lo mismo que habíamos dicho para la para la primera ley de Newton, que decíamos que si la suma de las fuerzas exteriores que actúan sobre un cuerpo era nula, el cuerpo se movía con rapidez, con velocidad constante o estaba en reposo. Bien, lo mismo sucede acá. Si la fuerza neta es cero, se conserva la cantidad de movimiento. Que se conserve la cantidad de movimiento de una partícula significa o que está en reposo o que se mueve siempre con la misma velocidad. ¿Sí? Muy bien. Entonces estamos diciendo lo mismo, pero mirándolo desde la cantidad de movimiento y no desde la aceleración. La ecuación 2 y no sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración, es la forma en que Newton planteó originalmente su tercera ley. Aunque él le llamó momentum a la cantidad de movimiento. ¿Sí? Él no habló de cantidad de movimiento, sino le puso como nombre momentum, pero expresó su segunda ley de Newton de esta manera. Y esta segunda ley de Newton es solamente válida en marcos de referencia inerciales. ¿Sí? Según esta ecuación, un cambio rápido de la cantidad de movimiento, si cambia muy rápidamente la cantidad de movimiento, va a generar una fuerza neta grande. O sea, si la derivada de P es grande, la fuerza neta es grande, porque en esta ecuación es directamente proporcional, la fuerza neta es directamente proporcional al cambio de la cantidad de movimiento. Mientras que un cambio gradual de la cantidad de movimiento, o sea, la misma cantidad de movimiento en un tiempo grande, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Va a hacer que la fuerza neta sea menor. ¿Sí? Si yo tengo un cambio de cantidad de movimiento, lo puedo hacer en 2 segundos o en 10 segundos. Si yo lo hago en más segundos, voy a necesitar una fuerza neta menor. Esto se utiliza para algunos dispositivos que después vamos a ver. ¿Sí? Bien, bien. Estamos entonces, la nueva segunda ley de Newton, cómo se expresa y qué es la cantidad de movimiento. Muy bien. Diferencias. ¿Qué otra magnitud nosotros vimos que también dependían de la masa y de la velocidad del cuerpo? ¿Qué otras cosas vimos nosotros que dependían de la masa y de la velocidad? Energía cinética, bien Emma. La energía cinética era igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, la cantidad de movimiento es masa por B y energía cinética un medio de masa por B cuadrado. Son similares, involucran las mismas magnitudes. Bien, y aquí está, ¿ves? Cantidad de movimiento P, M por B. Energía cinética, un medio de M por B cuadrado. Veamos qué diferencia hay entre ellas. La cantidad de movimiento es una magnitud que se representa con un vector. La energía cinética es una magnitud escalar. A ver, concepto importante. El auto se mueve para el norte y para el sur a 50 kilómetros por hora. ¿Tiene la misma energía cinética? ¿Tiene la misma cantidad de movimiento? ¿Cuál es igual y cuál no es igual? ¿Son las dos iguales o son las dos distintas? El auto se mueve La a cinética es 50. igual. La cinética no depende de la dirección del vector. Depende de la rapidez, no de la velocidad, ¿no es cierto? Bien, entonces la cinética es igual. ¿Y la cantidad de movimiento es igual? No, No, ¿por qué? Porque depende de porque la no dirección del tiene sentido. rotación. Porque un vector. Exactamente. Tiene el mismo módulo. ¿Sí?
La masa del auto por los 50 kilómetros sobre hora, pasado metros sobre segundo para que me dé las unidades del sistema internacional. Tiene la misma unidad, pero tiene distinta dirección y sentido. Opuesta en este caso. Bien, no son iguales. O sea que la energía cinética es la misma, no importa si va al norte y al sur, o al sur, la cantidad de movimiento sí importa si va hacia el norte o hacia el sur. Primera diferencia. Es proporcional a la rapidez. Es proporcional a la rapidez. Es proporcional al cuadrado de la rapidez. Bien. Su unidad es kilo por metro sobre segundos. Su unidad es joule. ¿Sí? Bien. Esas son diferencias. Había un ejemplo, hay un ejemplo en el libro que decía lo siguiente, a ver si lo pueden entender, yo lo puedo explicar y ustedes lo pueden entender. Supongan que ustedes son jugadores de rugby y les preguntaba, ¿qué prefieren? ¿Que los choque un señor como yo, pero de 25 años, como yo en respecto a que tenga 100 kilos de masa como yo, pero con 25 años, que va a 10 metros sobre segundos? O sea, imagínense a mí con mis 100 hermosos kilos que choco contra ustedes corriendo a 10 metros sobre segundos. ¿Sí? Mi cantidad de movimiento en ese caso sería 100 kilos por 10, 1000 kilos por metro sobre segundo. ¿O prefieren que los choque un chico de 50 kilos, un chico que tiene una masa de 50 kilos y que va a 20 metros sobre segundo, que tiene también 20 metros sobre segundo por 50, 1000 kilómetros sobre segundo? Los dos tienen la misma cantidad de movimiento. Prefiero que me choque el de 100 kilos a 10 metros sobre segundos o el de 50 kilos a 20 metros sobre segundos. Bornela prefería el chico de... Claro, porque vos me decís, un gordo de 100 no quiero ni que se acerque a mí. Pero, ¿cómo sería? ¿Por qué? O sea, no es una intuición. Los dos vienen en el mismo sentido. El que tiene menos velocidad va más lento. No me están dando una respuesta. Pero también depende porque estás dando, o sea, el caso de rugby, ¿no? Sería, o sea, el que te viene a encarar. ¿Querés decir Sí. cuál de los dos? ¿Cuál de los dos preferís? Tenés que elegir. El técnico te dice, bueno, ¿qué querés? ¿Que te choque este a 10 o este a 20? ¿Vos qué elegís? Obviamente que vos elegir el que El menos chico de daño te 20, haga, ¿no? claro. El chico que viene a 20, pero que tiene la mitad de peso. Es más fácil de tumbar. No estamos hablando de tumbar, estamos hablando que él viene, te choca a vos y a vos te vas a caer. No, no es que vos lo vas a tumbar a él, ¿eh? Él viene e impacta contra vos. Vos te caes o no, no sé, según, pero vos tenés que resistir ese impacto que él te da. Pensémoslo de esta otra manera. Un tercer ejemplo. Un proyectil de 1 gramo, pero que viene a 100.000 metros sobre segundo de velocidad. También tiene la misma cantidad de movimiento. ¿Sí? La cantidad de movimiento también da 1000. ¿Sí? Un proyectil de 10 gramos, ahí está. 10 gramos a 100.000 metros sobre segundo. ¿Qué prefieren que chocarse? ¿Contra el profesor de 100 kilos, el jugador de 50 o el proyectil? ¿Qué prefiere que venga hacia su cuerpo? Ah, Melones, muy bien. Muy bien, Melones. No es por el todo el cuerpo o no. ¿Qué diferencia hay entre... Ustedes comparan, los dos tienen la misma cantidad de movimientos, ¿sí? Pero ¿qué va a hacer que cuando venga ese chico contra mí, qué voy a tener que hacer? La energía cinética que trae esa persona, esa velocidad va a ir de 20 metros sobre segundo, de 10 metros sobre segundo, de 100.000 metros sobre segundos a cero. Por el teorema de trabajo y energía,
yo voy a tener que aplicar un trabajo que se oponga a esa variación de energía cinética para que se detenga. Entonces no importa la cantidad de movimiento, sino la energía cinética que yo tengo que absorber. Los dos tienen la misma energía cinética. Cuando yo hago 10 acá, cuando yo haga 10 al cuadrado, 100. ¿Por cuánto había dicho que era la masa? 100. 100, 10, 100% sobre 2, 5000. Cuando haga 20 al cuadrado es 400. Este me da el doble de energía cinética. Entonces, el que tiene más rapidez, aunque tenga la mitad de peso, como la rapidez está al cuadrado, significa que tiene mayor energía cinética. Entonces a ustedes les conviene que los choque yo con 100 kilos a 10 metros sobre segundos y no 50 kilos a 20 metros sobre segundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la energía cinética que traigo yo a 100, de 100 kilos a 10 metros sobre segundo, es la mitad que la del chico de 50 kilos. Entonces ustedes tienen que absorber la mitad de energía cinética. ¿Sí? El trabajo del cuerpo de ustedes para absorber esa energía va a ser la mitad. Entonces le va a doler, pero no le va a doler tanto como el chico de 50 kilos. Ni se imaginen qué pasa si viene el proyectil. ¿Por qué? Porque no va a haber forma que puedan disipar esa energía. El proyectil lo va a atravesar. ¿Por qué? Porque tiene una energía cinética muy grande, porque la rapidez es muy grande. Entonces, esas son diferencias entre cantidad de movimiento y energía cinética. Entonces, cuando ustedes les preguntan, tienen que calcular la cantidad de movimiento y tienen que calcular la energía cinética. Y ustedes tendrían que absorber esa energía cinética. Es más fácil absorber una energía cinética más pequeña. ¿Se entendió? Eso lo pregunta en el libro. ¿Sí? Y leanlo en el libro, si ustedes quieren, como para complementarlo. Muy bien, entonces ya sabemos la cantidad de movimiento y la energía cinética. ¿Tendrán la misma cantidad de movimiento si esta señorita y este camión van a la misma velocidad? ¿Tendrán la misma cantidad de movimiento? ¿Quién tendrá mayor cantidad de movimiento? El camión. No, porque no solo depende de la rapidez. ¿De qué depende? También de la masa. ¿Sí? El camión tiene mayor cantidad de movimiento. ¿Sí? Por lo tanto, ¿contra qué prefieren chocar? ¿Contra la bicicleta o contra el camión? En ese caso no hay duda que contra la bicicleta, porque el camión tiene, además de tener mayor energía cinética, tiene mayor cantidad de movimiento. ¿Sí? La bicicleta capaz que me raya un poquito y el camión me pasa por arriba. O sea, que tiene mucha cantidad de movimiento. ¿Por qué? Porque tiene mucha masa. ¿Sí? Obviamente que cuando ese mismo camión aumenta su velocidad, aumenta su cantidad de movimiento y va a ser peor para mí. ¿Mm? A lo mejor si me choca el camión a 5 metros, a 5 kilómetros por hora, no me hace mucho. Sí, yo lo esquivo, pero lo voy a poder esquivar. En cambio, si tuviera 100, pobre de mí. Bien. Profesor, Sí, te escucho. Karina. y no, la cantidad de movimiento no puede ser igual si la chica va muy rápido y el camión va muy lento, aunque... Sí, sí, puede ser. Sí, sí, porque la cantidad de movimiento es directamente proporcional a la masa y directamente proporcional a la velocidad. ¿Sí? Entonces, en el caso del chico de 100 kilos y de 50, los dos tenían distinta velocidad, pero tenían qué cosa? Tenían la misma cantidad de movimiento. ¿Sí? Entonces, para que estos dos tengan la misma cantidad de movimiento y la chica va a tener, el camión prácticamente va a tener que ir a 1 por hora para que la chica pueda ir muy rápido y tener la misma cantidad de movimiento. ¿Se entiende? Pero sí, porque la cantidad de movimiento de una partícula es directamente proporcional a la masa, directamente proporcional a la velocidad. Es una magnitud que se describe con un vector y tiene la misma dirección y sentido que la velocidad.
si yo me muevo para la derecha a 10 metros sobre segundos, voy a tener una cantidad de movimiento de 1000 kilos por metro sobre segundos hacia la derecha. ¿Sí? Por ejemplo, si mi velocidad es 10 metros sobre segundo y, en el sentido del eje y, la y latina, como vector unitario, mi cantidad de movimiento va a ser 1000 kilos por metro sobre segundos y la misma dirección y sentido. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, veamos ahora el concepto de impulso de la fuerza neta. ¿Sí? Consideremos, fíjense, cuando el señor acá le pega la bolita de golf o el tenista a la pelota, ¿sí? La pelota viene, en este caso sería como que la pelota va para allá, en este instante está yendo para allá, en este instante pega la raqueta y en este instante sale. ¿Qué le pasa a esta pelotita? Tiene una cantidad de movimiento, ¿sí? Tiene una cantidad de movimiento, vamos a suponer que dibujo así la velocidad. Ahí tiene una velocidad para allá. Tiene una cantidad de movimiento, ¿sí? Hacia la izquierda. Y acá tiene una cantidad de movimiento hacia la derecha. O sea que si yo planteo entre este estado 1 y este estado 2, la cantidad de movimiento 2 y la cantidad de movimiento 1 son distintas, ¿sí? Aunque tengan los dos sean 10 metros sobre segundo, pero esta va para la derecha y esta va para la izquierda. ¿Qué hizo que cambie la cantidad de movimiento? La cantidad de movimiento es modificada por el impulso de una fuerza neta, ¿sí? ¿Quién ejerció la fuerza neta? La raqueta. La raqueta le ejerció una fuerza, que ya va a ver qué tipo de fuerza es, que en un determinado lapso de tiempo, muy pequeño, que fue el tiempo que la pelotita se deforma sobre la raqueta y vuelve a salir. En ese delta T se le aplicó una fuerza a la pelotita. Esa fuerza y multiplicada por ese delta T se llama impulso de la fuerza neta. El impulso de una fuerza es el que modifica la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento no es una propiedad de la partícula, no es una propiedad de una partícula tener tanta cantidad de movimiento, ¿sí? Sino que la cantidad de movimiento puede ser transferida de una partícula a otra. Por ejemplo, cuando yo en el pool le aplico una fuerza a una pelota, a una bola de pool, la bola alcanza una velocidad, tiene una cantidad de movimiento, choca contra otra bola, se frena, se detiene y le transfiere cantidad de movimiento a la otra bola. Entonces, en el caso de la cantidad de movimiento, no es una propiedad intrínseca del cuerpo. Este cuerpo tiene, como la masa del cuerpo, este cuerpo tiene 3 gramos de masa. Es una propiedad de ese cuerpo, ¿sí? En cambio, la cantidad de movimiento es de una partícula, puede ser transferida a otra, o puede disminuir o aumentar. Bien, ¿cómo definimos a la cantidad de movimiento? Como el producto de la fuerza neta, fíjense acá, la suma de las fuerzas, esto es la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo, en el lapso de tiempo que está actuando. Por eso, la fórmula 3 dice que el impulso de la fuerza neta es la fuerza neta por el delta T. Y eso representa el impulso de una fuerza neta, que ya vamos a profundizarlo. Muy bien. Muy bien. El impulso. Al igual que la cantidad de movimiento y que se denomina con la letra J mayúscula, impulso J mayúscula, porque la I la vamos a usar para inercia, entonces J, impulso, es una magnitud
que se describe con un vector. Si J es igual a la suma de la fuerza neta por delta T, nuevamente tengo el producto de un escalar, el delta T, el tiempo, que es escalar, por un vector, que es la fuerza neta. ¿Qué quiere decir? Que nuevamente el impulso y la fuerza neta, van a tener la misma dirección y sentido. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto vale ese módulo, esa magnitud, la fuerza neta y el tiempo que actúa? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la fuerza actúa menos tiempo, la magnitud del impulso es menor que cuando actúa más tiempo. ¿Qué unidades tiene? Bueno, fuerza, newton. Tiempo, segundos. En realidad, si yo escribo newton como kilo por metro sobre segundo al cuadrado, con este segundo me quedaría que también el impulso es kilo por metro sobre segundo. O sea que el impulso y la cantidad de movimiento tienen la misma unidad, kilo por metro sobre segundo. Cuando a mí me piden que calcule impulso, lo que correspondería es que lo exprese como newton por segundo. Cuando a mí me piden cantidad de movimiento, que lo exprese como kilo por metro sobre segundo. ¿Se entiende eso? A ver, lo voy a tratar de escribir acá. ¿Newton qué es? Kilos por metro sobre segundo al cuadrado. Por segundo. Este se va con este. ¿Qué me queda? Kilos metros segundos, que es lo mismo que la unidad de la cantidad de movimiento. ¿Sí? Ahora, cuando a mí me pidan cantidad de movimiento, debería darlo como kilo por metro sobre segundo. Si me piden impulso, debería darlo como newton por segundo. Si lo doy de la otra manera, no está mal, pero esto sería lo más conveniente. Bien. De la ecuación 2, ¿sí? ¿Se acuerdan que la ecuación 2 era la segunda ley de Newton en términos de la cantidad de movimiento, que decía que la fuerza neta que actúa sobre una partícula, la fuerza neta que actúa sobre una partícula, o sea, la suma de todos los vectores que actúan de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, es igual a la rapidez de cambio de la cantidad de movimiento de la partícula. Esa era la ecuación número 2. La ecuación número 3 fue la definición que hicimos de impulso. Dijimos que el impulso de la fuerza neta era igual a la fuerza neta por la variación del tiempo que actuaba, por la derivada del tiempo. Bien, si yo despejo de acá fuerza neta y despejo de acá ya lo tengo despejado, y despejo de acá fuerza neta, esto me queda J sobre delta T. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué me queda? ¿Qué me queda en esta expresión? ¿Sí? Fíjense acá. Si este delta T lo paso multiplicando, me queda fuerza neta por delta T, igual a dP. Entonces me queda que J es igual a derivada de P. ¿Qué quiere decir esto? Y J y del derivada de P, que es P final menos P inicial. ¿Qué sería esto? Esto se define en la ecuación 4, en la expresión matemática del teorema del impulso y la cantidad de movimiento. El impulso y la cantidad de movimiento están relacionados. El impulso y la cantidad de movimiento son dos magnitudes relacionadas. El cambio de la cantidad de movimiento de una partícula, va a 10 metros sobre segundo y fue a 20 metros sobre segundos, durante un intervalo de tiempo es igual al impulso de la fuerza neta que actúa sobre la partícula durante ese intervalo. A ver, estoy pensándolo así. El cuerpo está en reposo. A los 5 segundos se mueve a 10 metros sobre segundo. ¿Qué produjo que el cuerpo que está en reposo a los 10 segundos está apoyado sobre una mesa, no hay fricción? El cuerpo que está en reposo a los 10 segundos, a los 5 segundos, perdón, tengo una rapidez de 10 metros sobre segundo. ¿Qué hizo que pasara eso? ¿Por qué pasó eso?
¿Qué tiene que haber para que pase eso sobre el cuerpo? Un impulso. Sí, un impulso, pero antes que un impulso, ¿qué sería lo que provocó? Si yo no supiera lo que es un impulso, ¿qué es lo que una fuerza externa, ¿sí? Una fuerza neta, porque si yo dibujo la fuerza sobre mi cuerpo, digo que tengo el peso, la normal, son dos fuerzas externas, pero esas dos no lo hacen mover en el eje X. Lo que lo hizo mover fue una fuerza que yo le apliqué al cuerpo, paralela al eje X, que como la normal y el peso son iguales, se anulan entre sí, la resultante, la fuerza neta, es esa fuerza. Esa fuerza produjo que el cuerpo que estaba en reposo pase a tener a los 5 segundos 10 metros sobre segundo. Nosotros lo podíamos plantear como la segunda ley de Newton. ¿Sí? ¿Qué decía la segunda ley de Newton? Calcular la aceleración, la fuerza neta es la masa por la aceleración. Conozco la masa del cuerpo, puedo sacar la aceleración. Con la aceleración puedo sacar la velocidad a los 5 segundos. Bien. La fuerza, ¿cómo la saco? Si yo tengo la velocidad inicial y la velocidad final, y el tiempo, saco la aceleración. La aceleración por la masa me va a dar esa fuerza que provocó ese movimiento. Eso desde el punto de vista de la, la ley de Newton. Desde el punto de vista de la energía, del trabajo y la energía, lo que podría decir es que la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de energía cinética. ¿Sí? La variación de energía cinética la tengo, porque tengo la inicial es cero y la final es la masa del cuerpo, un medio de la masa del cuerpo por la rapidez al cuadrado. Bien, eso lo tengo. ¿Qué no tengo? El trabajo de la fuerza. ¿Sí? El trabajo de la fuerza los tendría que sacar, de ahí tendría que sacar el valor de la fuerza. Bien, me falta la distancia, tendría que calcular a través de las ecuaciones cinemáticas la distancia que recorrió. Pero esto también lo puedo hacer a partir del teorema de impulso y cantidad de movimiento. Yo tengo la cantidad de movimiento inicial, es cero porque está en reposo, y la cantidad de movimiento final también la tengo. Y tengo J, no tengo J. ¿Y J qué es? La fuerza neta por delta T. Como delta T lo tengo, de ahí despejo la fuerza que le apliqué para que al cuerpo le pase eso. O sea que estoy planteando una solución a mi problema mirándolo desde otro lugar distinto a los dos que ya habíamos hecho, que eran consideraciones energéticas y leyes de Newton. Ahora lo estoy haciendo a partir de impulso y cantidad de movimiento. Bien, entonces el teorema de impulso y cantidad de movimiento dice que el cambio de la cantidad de movimiento de una partícula durante un intervalo de tiempo es igual al impulso de la fuerza neta que actúa sobre la partícula durante ese intervalo. Perfecto. Bien. Veamos ahora un ejemplo. Una pelota que colisiona contra una pared. Viene la pelota, fíjense ustedes, y choca contra la pared y rebota. Muy bien. Y sale para allá. Evidentemente tenía una cantidad de movimiento hacia la derecha, antes de chocar contra la pelota, y una cantidad de movimiento hacia la izquierda. La cantidad de movimiento cambió. ¿Qué provocó que cambie la cantidad de movimiento? ¿Quién les parece que provocó ese cambio de la cantidad de movimiento? Solo no va a cambiar la cantidad de movimiento, el impulso de la pared. ¿Sí? La pared le va a ejercer una fuerza en un delta T, ¿sí? En el tiempo que dura el impacto, que va a ser mayor o menor en función de la deformación de la pelota, ¿sí? Si la pelota es de goma se va a deformar más tiempo, se va a deformar y entonces va a estar más en contacto con la pelota, y si la pelota es más rígida va a rebotar en un delta T menor. Fíjense lo que pasa. Tengo esa cantidad de movimiento P1, ¿sí? Que viene así. En este instante chocó contra, está casi chocando con la pelota. Y fíjense lo que pasa. Ahí hay una fuercita muy chiquitita que le hace la pared en este instante, ¿eh? En este instante muy chiquita porque apenas está tocando la pared. Se deforma la pelota. Yo acá lo voy a hacer medio exagerado. Bien que exageré bastante, se deforma.
¿Cómo será la fuerza que le ejerce ahora la pared al cuerpo? Un poco más grande. Se sigue deformando y la fuerza más grande. Se sigue deformando exageradísimamente. La fuerza alcanzó el valor máximo. Se empieza a deformar porque se empieza a despegar de la pared. ¿Sí? La fuerza se empieza a reducir. Se sigue despegando de la pared. Prácticamente no está en contacto con la pared. Y sale. La cantidad de movimiento sale. Si yo uno estos valores de fuerza, veo que no es una fuerza constante que se está ejerciendo sobre el cuerpo. ¿Sí? Acá es casi cero. Acá es chiquito, un poco más grande, y acá se empieza a reducir hasta hacerse nuevamente cero. Y eso lo hace en un delta t, desde el tiempo cero a un determinado tiempo final. ¿Sí? Bien. Ahí está. ¿Qué pasó? Tenía una cantidad de movimiento P1 dado por la masa constante del cuerpo por su velocidad hacia la derecha, ahora tiene una cantidad de movimiento P sub 2 hacia la izquierda. ¿Quién provocó ese cambio de cantidad de movimiento? La fuerza que ejerció la pared en el delta T, T a T0, de T hasta acá, hasta T1 por decirlo. ¿Sí? El impulso de la fuerza neta que se ejerció sobre la pelota. Muy bien. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? La fuerza neta no es constante. Vieron que no es constante. Va de 0 a un valor máximo y baja a 0. Ni siquiera tiene una linealidad. Sigue una deformación parabólica, una campana. Bien, bien. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? A través de una integral. Bien, nosotros todavía en análisis matemático, ¿están dando análisis matemático? ¿Están dando ustedes análisis matemático? Sí, profe. Pero Pero todavía todavía estamos debe en estar en derivada. derivada o límite, no sé. Sí, derivada. Bueno, después de derivada van a haber integrales. Este que tienen acá es el símbolo de integral. A ver, espera un segundo. Irene, llévame la perrita, por favor. Bien, disculpen. Anda. Estamos en límite. Bueno, le falta el último tema de análisis matemático. Bien, no lo vamos a meter en eso. Nos vamos vamos a ver lo que hacemos. Bien, yo dibujé acá el diagrama que vi antes, lo giré. Fíjense, acá en el eje Y tengo la fuerza. Y en el eje X tengo el tiempo. Tiempo cero, tiempo final. Más o menos la distribución que hizo fue de esta forma. Sacar este área sería a partir de esa integral. ¿Cuál es el valor de la fuerza que yo voy a sacar? Bueno, con ese podría sacar este valor, el valor de la fuerza máxima, ¿sí? O el valor de la fuerza para un determinado tiempo. Muy bien, nosotros no vamos a hacer eso. Este es el comportamiento de la fuerza impulsiva que se ejerce sobre la pelota, le llamamos fuerza impulsiva, en respecto al tiempo. Fuerza impulsiva respecto del tiempo. El teorema de impulso y cantidad de movimiento es válido tanto para fuerzas constantes como para fuerzas no constantes. Si las fuerzas son no constantes, nosotros vamos a resolver por la integral. ¿Sí? Que no lo vamos a hacer porque ustedes no saben resolver por integral. Esta definición general de impulso es para fuerzas no constantes. ¿Qué es lo que nosotros vamos a obtener? Directamente con la fórmula 4 y lo vamos a hacer para una fuerza neta media. ¿Qué quiere decir? Que yo de esta expresión escrita de esta manera, no con la integral, lo que voy a sacar es una fuerza media. No saco la fuerza máxima ni puedo sacar una fuerza intermedia. Lo que saco es una fuerza media. ¿Y qué representa la fuerza media que yo voy a obtener? Acá se me movieron las flechitas. Esto representa. A mí me daba esta era la que está en rosa.
representa el área verdadera de cómo fue la fuerza modificándose a lo largo del tiempo. Si yo determino este área y la divido el ancho delta t, me da el área verde. Y lo que yo saco con esta fórmula es este valor de fuerza media. No es la mitad de la fuerza total, sino es un valor que represente el mismo área que tendría todo esto. La altura que tendría la misma área que la que me da la integral. Entonces yo estoy sacando un valor medio de esa manera. Ese es el valor que voy a determinar si yo despejo la fuerza media en esta ecuación. ¿Se entiende? Entonces yo no saco la fuerza instantánea, una fuerza determinada, sino saco la media. Si yo quisiera saber, tendría que usar, en vez de usar, claro, no voy a usar integrales, voy a usar esta fórmula que ustedes tienen acá, esta fórmula vamos a usar, y con esa fórmula nos evitamos primero de calcular la integral y segundo, nos estamos limitando a sacar ese valor de fuerza media. Muy bien. Fíjense acá, ahora. Esto es un airbag. La pregunta es, ¿la variación de la cantidad de movimiento que se experimenta en una colisión es la misma si el coche dispone o no de airbag? Bien, ¿cuál es el objetivo del airbag? Que cuando el airbag se dispare cuando hay un impacto, ¿sí? El auto está preparado para que cuando hay un impacto se infle esa goma, esa bolsa de, no sé de qué material será. Entonces, yo en lugar de pegar con la cabeza contra el volante, lo que voy a hacer es golpear contra este material, o contra esta bolsa. Y lo que pasa en este caso es que en lugar de tener un impacto en un tiempo muy, muy pequeño, lo que hago, si ustedes ven un video, ven que en cámara lenta, que tarda mucho tiempo la persona en absorber todo ese golpe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El airbag permite que se experimente esa variación de la cantidad de movimiento. O sea, la variación de cantidad de movimiento va a ser la misma, porque yo venía a 100 y me detuve. Mi variación va a ser la misma. ¿Qué fue lo que cambió? El impulso de la fuerza neta por el teorema de impulso y cantidad de movimiento. Esa variación de cantidad de movimiento va a ser igual al impulso de la fuerza neta. Pero en el impulso de la fuerza neta, ¿qué sucede? Hay más tiempo. Si yo acá el tiempo lo paso, este tiempo acá, lo paso dividiendo, ¿qué hace? Que al haber mayor tiempo, disminuye la fuerza que yo voy a recibir. Y por lo tanto, al disminuir la fuerza, es posible que no me quiebre, que no me lastime, que me lastime menos, que no se sienta tanto dolor. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se genera eso? Porque el impulso es el mismo. La variación de la cantidad de movimiento es la misma. El auto venía a 100 y chocó y quedó detenido. Eso yo no lo puedo cambiar. ¿Sí? El auto se rompe todo, pero el airbag no protege al auto, me protege a mí para que esa fuerza que yo voy a recibir contra el volante, ¿sí? Teniendo puesto el cinturón de seguridad y funcionando el airbag, esa misma fuerza disminuye porque el tiempo se prolonga. Se prolonga el tiempo en el cual yo recibo ese impulso. El impulso también es el mismo. Lo que varió es el delta T. Al aumentar el delta T, disminuye la fuerza que mi cuerpo recibe. Y a lo mejor lo puedo soportar y me puedo salvar. ¿Se entendió? Bien. Fíjense ese ejemplo. El jugador de fútbol patea la pelota con una fuerza horizontal de un módulo de 20 newton. Y el tiempo que demora en aplicarle esa fuerza es de 0,20 segundos. ¿Sí? ¿Cuál es el impulso que tiene esa pelota? Bueno, la magnitud del JX sería la FX por el delta T. El JX sería 20 por 0,2, 4 newton por segundo. ¿Sí? 4 newton por segundo. Pero si me pidió J,
¿Cómo tengo que expresar este J vectorialmente? Entonces, ¿qué le agrego? Una I. ¿Sí? ¿Qué es esta I? Es la dirección para allá. ¿Sí? Entonces, ¿qué impulso recibió esa pelota? 4 newtons sobre segundo. Producto de una fuerza en el sentido más X de 20 newton en un delta T de 20 segundos. Bien. Conclusiones. Y vamos a hacer un problema para terminar la clase de hoy. Conclusiones. 4 ecuaciones tenemos que ver hoy. Vimos hoy. Cantidad de movimiento lineal o momento lineal. Cantidad de movimiento. P. Masa por velocidad. A esta ecuación le llamo 1. Segunda ecuación. Segunda ley de Newton en términos de la cantidad de movimiento. La fuerza neta que actúa sobre una partícula es igual a la rapidez de cambio de la cantidad de movimiento de la partícula. Eso dice la segunda ley de Newton, tal cual Newton la expresó. Tercero, impulso de la fuerza media. El impulso de la fuerza media es la fuerza neta por el delta T. Tercero. Cuarto, teorema del impulso y la cantidad de movimiento. El cambio de la cantidad de movimiento de una partícula durante un intervalo de tiempo es igual al impulso de la fuerza neta que actúa sobre la partícula durante ese intervalo. Bien. Si ustedes se fijan, ustedes le sacaron foto y esperen un poquito para sacar la foto porque esto ahora le voy a agregar algo que ahí sí le saquenle una foto. Si quieren. Los perros me están haciendo un desastre. No sé quién lo dejó entrar. P, fuerza, J, todos son vectoriales. Cuando era una magnitud vectorial, ¿cómo lo resolvíamos? ¿Cómo lo resolvíamos cuando teníamos magnitudes vectoriales? Usábamos sus componentes. Por sus componentes. Bueno, voy a escribir acá las componentes. ¿Sí? Entonces, para Fx, no la voy a escribir X y Z, porque nosotros trabajamos en X, o en Y, o en XY, pero no en Z. Entonces, Px, masa por Bx, Pi, masa por Bi. Esas son las componentes para la cantidad de movimiento. Por lo tanto, acá tengo que tener en cuenta el sentido y tengo que establecer una referencia. Bien. Para componentes de la segunda ley de Newton, me queda de esa manera. Para las componentes del impulso en X y en Y de esta, y para las componentes del teorema de impulso y cantidad de movimiento, esa. Ahí sí, mientras yo saco los perritos, sáquenle una foto si quieren. Vení, vamos. Vamos. ¿Qué hacen acá adentro? Vamos. ¿Quién lo dejó pasar? Vamos. Vamos, Romanina. Bueno, disculpen. Quedó la puerta abierta y se me entraron las perritas. Muy bien, ¿estamos? ¿Sacaron fotos? Esto después lo van a tener igual. Vamos a resolver un problemita y terminamos la clase de hoy, que no es una clase tan larga. Para la clase que viene es dejarla para choques. Ejemplo. Una pelota de 100 gramos impacta en una raqueta como muestra la figura. Viene a 40 metros sobre segundo y el raquetazo la saca a 60 metros sobre segundo. Calcular la magnitud del impulso aplicado a la pelota a través de la raqueta, calcular el impulso, calcular la magnitud del impulso, solamente la magnitud, no en forma de vector, aplicado a la pelota a través de la raqueta. B,
Si la pelota está en contacto con la raqueta durante 0,050, 0,0500 segundos, calcula la magnitud de la fuerza horizontal media que la raqueta ejerce sobre la pelota durante el impacto. ¿Sí? Entonces me está pidiendo el impulso de la raqueta y la fuerza media que le hace la raqueta a la pelota. Como nosotros vamos a trabajar por componentes, lo primero que tenemos que hacer es definir arbitrariamente el sentido de el eje X. Que nosotros lo que vamos a hacer en este caso es, por ejemplo, decir que el sentido es hacia la derecha positivo. Por lo tanto, B1X va a ser negativo, B2X va a ser positivo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y ahora escribí la fórmula que ustedes tenían antes, pero en términos de componentes. Esto, repasemos, la ecuación 1 es la cantidad, las componentes de la cantidad de movimiento. La ecuación 2 es la segunda ley de Newton en términos de la cantidad de movimiento. La ecuación 3 son las componentes del impulso de la fuerza neta. Y la ecuación 4 es el teorema de impulso y cantidad de movimiento en sus componentes X y. Acá yo pongo Px menos P0x, puede ser P1x menos P2x, P2x menos P1x, bueno, lo que fuera. En este caso son 2 y 1. Muy bien, muy bien. ¿Cómo calculo, fíjense ahora, cómo calculo la magnitud del impulso? Yo puedo venir acá en la ecuación 3 y decir, bueno, en este caso no tengo nada sobre y, tengo todo sobre x. Por lo tanto, voy a trabajar solamente de las 8 ecuaciones que tenemos ahí, solamente las x. Y si yo trabajara con si la pelotita viniera con un ángulo, yo tendría que calcular x y ya es una cuestión matemática nada más. Entonces, tengo Px, suma fuerza en X, Jx y Jx. Si yo me paro en la ecuación 3, yo lo quiero resolver con la 3, como me pide la magnitud del impulso, tengo que calcular Jx para calcular la magnitud del impulso. ¿Sí? ¿Tengo la suma de la fuerza en X? No tengo la suma de la fuerza en X, me lo pide en B. Por lo tanto, la ecuación 3 no la puedo resolver con la ecuación 3, el Jx. Veamos con la ecuación 4. La ecuación 4 me dice que la componente X del impulso es igual a la variación de la cantidad de la componente de la cantidad de movimiento. Px y P0x. Y si yo me fijo acá, puedo calcular Px, porque si tengo la masa y Bx antes y después. O sea, tengo Px y P0x. Por lo tanto, yo voy a resolver el problema con la ecuación 4. Con la 3 no puedo porque no tengo la suma de las fuerzas. Y entonces no lo puedo hacer con la 3. Voy a hacerlo con la 4. Entonces lo que voy a hacer antes de calcular Jx es calcular P1x y P2x, que sería la cantidad de movimiento antes y después de que se le aplique ese impulso al cuerpo. Entonces digo lo siguiente, de la ecuación 1 calculo P1x como m por B1x. Cuidado, porque la masa la tengo que poner en kilos. La masa del cuerpo la voy a poner en kilos. Entonces son 0,100 kilos, 100 gramos. Y B1x, ¿cuánto voy a poner? ¿40 o menos 40? ¿Por qué pongo menos 40? Porque establecimos el sentido de la referencia hacia la derecha. Ah, porque es X, porque no es B1. Si yo ponía B1 era 40, pero es B1X, la componente. La componente tiene que ver con un sentido arbitrario que yo elegí. Como dice la compañera, elegimos positivo para la derecha. Entonces eso me queda 0,100 kilos por menos 40 metros sobre segundo. Me da, como es P, lo dejo como kilos metros sobre segundo. Me da menos 4. ¿Cuánto sería P2X? A ver, dígame cómo calcularían P2X.
¿Qué cuenta harían? Serían los 0,100 kilogramos por la componente en X de la velocidad 2, que sería 60. Más 60. Sí, señor. M por, déjame entender, he puesto un punto, por B2X. 0,100 por 6 kilómetros. ¿Cuánto vale JX de la ecuación 4? P2X menos P1X. Lo final menos lo inicial. Lo final es 6. Lo inicial, ¿cuánto es? 4. Pero menos 4 es 6 más 4, 10. En realidad es 10 kilómetros sobre segundos. Pero como a mí me piden la magnitud del impulso, lo escribo con la unidad de impulso. Newton por segundo. Quiere decir que el impulso, si a mí me sacan esto de acá, me dicen calcula el impulso, yo diría que es un vector así el impulso, ¿sí? Que tiene, eso sería si me piden el impulso, ¿estamos? O diría que el impulso tiene un módulo de 10 newton por segundo y un ángulo de referencia de 0 grados. ¿Se entiende? Bien. Pero me pidieron la componente, por lo tanto respondo. Ah, bien. A ver, el cambio de unidades, ¿sí? Es rebuscadito. Acá yo tengo kilos por metros sobre segundos. ¿Sí? Si multiplico por segundos y por segundos, me queda kilos, metros. Yo puedo hacer eso, multiplicar numerador y denominador por segundo. Segundo al cuadrado por segundo. ¿Y esto qué es? Kilo por metro sobre segundo. Newton. Entonces, kilo por metro sobre segundo es igual a newton por segundo. Es igual a newton por segundo. ¿Sí? Es lo mismo. Si a mí me piden J, me conviene dar newton por segundo. Si a mí me piden P, me conviene dar kilo por metro sobre segundo. ¿Se entendió? El que me preguntaba recién, ¿entendió? ¿Cómo llego a eso? Si no fuera la misma unidad, esto no podría ser, esto no sería cierto. Si la unidad de J no es igual a la unidad de PX, no puedo tener esa igualdad, ¿sí? Porque en una igualdad las unidades siempre tienen que dar iguales, ¿sí? No puedo igualar 2 litros con 2 metros. 2 litros igual a 2 metros, no. 2 litros igual a 2 litros. 2 metros igual a 2 metros. Bueno, acá puedo decir que esto es 10 newton por segundo igual a 10 kilos por metro sobre segundo. Eso sí puedo decirlo. ¿Por qué? Porque newton por segundo es lo mismo que kilo por metro sobre segundo. Ahí sí. ¿Sí? Bien. Vamos ahora a calcular el punto B. Si la pelota está en contacto con la raqueta durante 0,0500 segundos, calcula la magnitud de la fuerza horizontal media que la raqueta ejerce sobre la pelota durante el impacto. ¿Para dónde será esa fuerza? ¿Qué dirección y sentido tendrá esa fuerza? Que me pide la magnitud nada más. Pero ¿para dónde será esa fuerza? Para la derecha. A la derecha, ¿sí? Porque si la pelotita venía así, ¿para dónde tiene que ser el impulso para que salga para allá? Para la derecha, obviamente, ¿sí? Entonces yo le apliqué una fuerza para la derecha, por eso venía para la izquierda y ahora salió para la derecha. ¿Qué hizo que saliera así? La fuerza que le apliqué en ese delta T, el impulso que le apliqué. ¿Con qué fórmula lo determinaría en el punto B? La 3. Con la ecuación 3, con la 3. JX sería 10 newton por segundo, ¿sí? Delta T, 0,0500. ¿Qué despejo de la 3? Despejo la fuerza
media X. ¿Sí? En este caso, la suma de las fuerzas, si yo planteo el diagrama de cuerpo libre de la raqueta, tendré el peso de la raqueta, la fuerza que yo le hago a la normal, que yo lo sostengo a la raqueta con mi mano, y esas dos están en equilibrio, y lo que tendría sería la fuerza que le aplico a la pelotita para adelante. ¿Sí? Bien. Entonces, esa fuerza media, ¿se acuerdan que dijimos que si no teníamos que resolver por integrales para sacar la fuerza máxima? Con esta expresión saco la media, que era eso que explicamos del área. Despejo la media, me queda Jx sobre delta T. ¿Sí? Jx es 10 newton segundos y delta T es 0,0500 segundos. Por lo tanto, la fuerza media que le hago es de 200 newton. ¿Sí? Si a mí me piden no la magnitud, la fuerza, diría que es una fuerza así, que vale 200 newton. Esto es la fuerza vectorial media X que se le aplicó a la raqueta. ¿Sí? Bueno, chicos, hoy tuvieron suerte porque la clase fue cortita.